Hermano, buenos días. De repente uno se acostumbra tanto a estas cosas que después se le olvida. Nos pasa a veces con mi esposa que ya vamos en el vehículo y todavía vamos con la mascarilla puesta. Hermanos, es un privilegio muy grande para mi esposa y para mí estar con ustedes en esta ocasión. Gracias a ustedes, al pastor Silas, ¿verdad?, por la invitación. Me han hecho sentir en casa, en familia, y la verdad es que así me siento, hermanos. Dios siga bendiciendo a esta familia, ¿verdad?, a esta iglesia. Dios siga añadiendo sus bendiciones. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que lo he titulado Dios me habla. Dios me habla. Y si Dios me habla, yo necesito escuchar con cuidado la voz de Dios. Es decir, Dios se comunica con nosotros. Quizá no de una manera audible, ¿verdad? Pero Dios me habla. Porque Dios está profundamente interesado en que yo conozca y haga su voluntad. Dios está interesado en que yo conozca las verdades de la palabra de Dios, que sería como su voluntad general, pero también Él está interesado en que yo conozca su voluntad en aquellos aspectos específicos donde la Biblia no nos dice nada al respecto, como que voy a estudiar, dónde voy a trabajar, dónde voy a servir, estos detalles. Pero Dios quiere que los conozcamos para que los hagamos. Y por eso el título de este mensaje, Dios me habla. Por lo tanto, yo necesito oír su voz. En 1 Samuel capítulo 3, versos 9 y 10 dice: y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ustedes recuerdan el contexto. Samuel ha estado escuchando la voz de Dios, pero él no reconoce que es la voz de Dios. Entonces él cree que Elí le está hablando. Y va donde Elí, dice, sí, aquí estoy, ¿qué sucede? Y dice Elí, no, yo no te he llamado. Cuando llega ya por la tercera vez, dice, ya entiendo qué es lo que está pasando, dice Elí. Y por eso le da esta instrucción. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Posiblemente esta frase, habla porque tu siervo oye, sea la frase más humilde y obediente que le podemos expresar a Dios. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Oye en este contexto no significa escuchar, como cuando escuchamos una canción, una prédica. No, oye significa obedecer. Este es el significado. Habla, Señor, porque tu siervo oye, porque tu siervo va a hacer lo que tú le indiques que haga. Y esta tiene que ser mi actitud y su actitud. Alguien dijo que nuestro criterio es miope y pervertido, pero nuestro Dios es infinitamente sabio, santo, amoroso y poderoso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál voz voy a escuchar? ¿La voz de Dios o la voz mía? ¿Cómo me habla Dios? En primer lugar, Dios me habla, se comunica conmigo por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, como bien sabemos, habita en cada uno de nosotros quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, tal como nos dice 1 Corintios 6:19.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y esta es una verdad tan grandiosa que no la alcanzo a comprender. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, porque Dios es infinito. Como dice el pastor Ron, Dios no habita en su creación, sino que la creación habita en Dios, porque Dios supera la creación. Es más grande que 100,000 millones de galaxias. Todo puede desaparecer y Dios sigue siendo Dios. ¿Cómo es, hermanos, que ese Dios eterno, infinito, habita en usted y habita en mí? No lo entiendo, pero es una verdad que disfrutamos. Es una verdad de la cual nos gozamos, porque Dios habita en cada uno de nosotros, en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Él ha hecho de usted y de mí su templo. Ahora, para poder oír su voz y conocer su voluntad, yo necesito reconocer que Él manda, tal como nos dice aquí su palabra, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Yo no soy dueño de mi vida, yo no soy dueño de mi cuerpo, usted tampoco. Dios es el dueño, el Espíritu Santo es el dueño. Si yo no vivo reconociendo esta verdad, no voy a poder escuchar al Señor cuando me habla. La relación con el Espíritu Santo es una relación dinámica, viva, activa, porque quien está en usted y en mí no es algo, es alguien. Quizá el Espíritu Santo dentro de la Trinidad es la persona que para algunos puede ser menos comprensible como persona. Pensamos en el Padre, como el Padre, una persona. Tenemos la figura paterna ahí. El Hijo, el Señor Jesucristo que se hizo hombre, fácilmente asociado con una persona. Pero el Espíritu Santo, incluso en algunas sectas, le llaman al Espíritu Santo la fuerza activa de Dios. Así, ya casi suena aquello de que la fuerza te acompañe, ¿verdad? Que sonó por ahí. Pero el Espíritu Santo es persona, es Dios que está en usted y en mí. Entonces, siendo Dios, siendo persona, es alguien que quiere tener una relación de persona a persona. Hermanos, eso es maravilloso. No estamos solos. Usted podrá estar en un lugar solitario, pero el Señor está ahí con usted y en usted. Qué bendición, hermanos, qué privilegio. Somos los templos móviles del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, nos dice la Biblia, por ejemplo, nos da testimonio. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es una comunicación de espíritu a espíritu. Por eso usted y yo tenemos la convicción de que somos hijos del Señor. No es algo que nace de mí, es algo que el Espíritu Santo me testifica, me dice, me convence de que esa es la realidad, es la obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, versículo 6, aquí vemos al Espíritu Santo dirigiendo a los apóstoles. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
No nos dice de qué manera se los prohibió, pero el punto es, el Espíritu Santo se comunicó con ellos y dijo, no ahí. Y luego en el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez dice, no ahí. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está el Espíritu Santo guiando. Pero hermanos, esta guianza del Espíritu Santo no es algo limitado a los tiempos bíblicos. Esta guianza del Espíritu es para usted y es para mí el día de hoy, en el presente. El Señor quiere de verdad guiar nuestras vidas y lo hará si nos sometemos a Él, a su voluntad. Ahora, no encuentro otra manera de decir esto. El Espíritu Santo es tan caballeroso que su guianza para usted y para mí no es a la fuerza, no es violenta, es suave. Decir, no es como un tornado, es como un susurro suave y apacible. De hecho, ¿recuerda usted con qué figura es comparado el Espíritu Santo? Con una paloma, un ave pequeña, tierna, delicada, vulnerable. Tremendo. Dios, el Espíritu Santo, en mí, en usted, queriendo guiarnos, pero no doblándonos el brazo, sino de una manera suave, tranquila. Hermanos, nos corresponde estar atentos a la voz de Dios. ¿Cómo vamos a distinguir la voz de Dios? ¿Cómo es que ellos acá entienden que el Espíritu Santo no quería que fueran a ciertos lugares? Yo creo que esto tiene que ver con familiaridad. Usted puede ir por la calle y oye una voz a sus espaldas, tal vez es su cónyuge o su hijo que le habla, y aunque usted no le está viendo, pero usted ya sabe quién le está hablando, porque usted ha tenido familiaridad, ha pasado tiempo, horas, platicando, conversando, oyendo la voz. Yo creo que es así con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con el Señor, tiempo en su palabra, tiempo en oración, para poder escuchar los mensajes, esa comunicación del Espíritu que es viva y que es diaria. El Señor me ha permitido tener experiencias muy bonitas, donde, hermanos, a veces hasta me ha llamado la atención. Yo recuerdo en una ocasión, estaba en mi casa enfermo, y yo le estaba orando al Señor y le decía, Señor, sáname. A mí me gusta Juan capítulo 15, y yo le citaba al Señor ahí la escritura, ¿verdad? Era oración con escritura, entonces era como que aquí va poderosa la oración. Tú dices en tu palabra que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, aquí dice tu palabra, sáname para que yo pueda salir y llevar fruto y glorifique tu nombre. Mi percepción fue que el Señor me contestó en el momento. No voz audible, pero el mensaje de Dios para mí fue, en primer lugar, la primera cosa es que no te necesito. Ahora, yo sé eso, usted lo sabe, pero que venga el Señor a decírselo a uno ya es otra cosa. Entonces fue como, bueno, Señor, está bien, yo sé que tú no me necesitas.
Y el Señor, para mí, el Señor siguió comunicándose y el mensaje de Dios fue: yo soy glorificado no solo cuando sales a la calle a hacer el ministerio, sino cuando aquí en medio de tu enfermedad tú tienes la actitud correcta. También ahí soy glorificado. Y para mí fue, ok, mensaje captado, lo entiendo. Y eso me permitió ir a otras partes de la Escritura para poder ver, entender otros aspectos que yo no había entendido. Pero qué bonito es cuando en la vida estamos atentos a que el Señor nos esté dirigiendo, porque realmente lo quiere hacer. En segundo lugar, Dios me habla por medio de su santa palabra. El Espíritu Santo siempre está usando las Escrituras para hablarnos. Por eso tenemos que ir a la palabra, porque a través de la palabra viene ese mensaje poderoso de Dios para usted y para mí. Hermanos, la mayoría de las personas, voy a decir esto, la mayoría de las personas, creyentes y no creyentes, están cada día conectadas con el televisor, viendo y oyendo noticias. Por lo general, esas son malas noticias. Noticiero triaflicción. Y si está comiendo y viendo la noticia, ya se complicó la vida. Y para mí, ¿verdad? Este es invento mío, esa persona puede llegar a tener gastritis y un montón de itis, porque está comiendo con aflicción, porque el noticiero vende las noticias que preocupan. El noticiero no dice: y aquí estamos viendo a los hermanos de la iglesia Getsemaní que están reunidos alabando a Dios. Eso no vende. Pero ellos van a decir: alarma, dicen los científicos que viene una nueva variante del coronavirus, prepárense. Dice Bill no sé qué, que viene otra pandemia, otro virus, hay que estar listos. Y imagínense la persona ahí comiendo y ni hemos salido de esta y ya me están anunciando la otra. La mayoría son malas noticias. No digo que no hay que estar pendientes, pero yo en lo personal me he quedado con la noticia digital desde hace 2 años, porque yo dije: no, estos me están enfermando la mente y el corazón. Entonces, la Biblia son las buenas noticias de Dios. Queremos oír buenas noticias, vayamos a la Biblia. Aún las palabras de regaño de parte del Espíritu Santo son saludables para nosotros. Se llama palabra de Dios porque fue inspirada por Dios, soplada por Dios. La Biblia salió del aliento de Dios, por eso es poderosa. Esta palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos la vida, para cambiarnos malos pensamientos, malas actitudes, malos comportamientos que usted y yo los tenemos. Porque usted y yo, por naturaleza, somos cosa seria. Y aquí todos nos peleamos el primer lugar. Por eso necesitamos las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios y útil para enseñar, redarguir, es decir, a veces nos jala el aire el Señor, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es útil para cambiarnos y volvernos personas maduras, dedicadas a hacer
buenas obras. Por eso necesitamos la palabra más que los noticieros. Yo estaba hablando con un hermano el día de ayer y me decía, mira hermano, para la pandemia, durante el confinamiento, con mi suegro, estábamos ahí viendo todas las noticias. Del 2 pasamos al 4, al 6, al 8, al 10, todos. Y después de una semana, yo le dije a mi esposa, ya no quiero oír noticias, porque aquello era sumamente estresante. Pero aquí tenemos la palabra que tiene el poder para sacar todos los pensamientos tóxicos que nos llegan a la mente, que los recogemos cada día. La palabra tiene ese poder. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por el poder de su palabra, Dios creó el universo. Su palabra. Ahora, siendo Jesús el verbo, la palabra, entendemos que Dios creó el universo por medio del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús. Y tenemos Génesis capítulo 1. Y nosotros vemos ahí como Dios le está hablando a su creación y las cosas están sucediendo. Cuando Dios habla. Dios creó todo lo que existe de la nada. Y ahí es donde se nos queda corta la teoría de la evolución. Porque generalmente yo he estado buscando documentos sobre la teoría del Big Bang. Y todos arrancan con eso, el gran estallido, el Big Bang. Ese núcleo. Pero mi pregunta es, sí, pero ¿qué había antes del Big Bang? ¿Qué había antes de que ese núcleo apareciera? ¿Quién puso ese núcleo ahí? ¿Cuáles fueron las fuerzas que actuaron sobre ese núcleo para que éste hiciera explosión? Entonces, serán preguntas que quedarán ahí. Todo es teoría. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros decimos, esto tiene sentido. Antes no había nada. Pero cuando Dios habló, la creación existió por el poder de su palabra. Esa palabra poderosa de Dios la tenemos usted y yo. Pero, ¿cómo no surte efecto? No surte efecto cuando agarramos una Biblia y la ponemos debajo de la almohada y nos acostamos. Y decimos, hoy dormí con la Biblia, ya me siento diferente. No, no funciona así. Hay que abrir la Escritura, hay que apartar tiempo para leer, meditar, memorizar. Hermanos, para decirle al Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Quién inspiró las Escrituras? Segunda de Pedro 1:21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, Dios inspiró las Escrituras, pero ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en mí, en usted, es el autor de las Escrituras, es quien las inspiró y es quien nos da la capacidad para entenderlas también. Ahora, hermanos, en la medida en que usted y yo nos metemos en la palabra de Dios, en esa medida vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Dios.
porque el conocimiento de la palabra debe llevarnos a conocer más íntimamente a Dios. Dios quiere que usted y yo lo conozcamos a Él. ¿Para qué? Para que, conociendo su carácter, su trato con nosotros, vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero si usted y yo no invertimos tiempo en la palabra, o si lo hacemos, después no obedecemos lo que Dios dice, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Me acuerdo de los judíos en la época de Jeremías. Al final, cuando ya habían sido invadidos, un grupo de judíos, después de que habían matado a los representantes del rey de Babilonia, un grupo de judíos le dice a Jeremías: consulta a Dios, ¿qué quiere Dios para nosotros? Y la palabra que Dios te diga es lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces Jeremías va y habla con Dios, y Dios le dice, y llega Jeremías donde ellos y le dice: esto dice el Señor. El Señor dice: no vayan a Egipto, quédense aquí, les va a ir bien si se quedan aquí. Pero todos aquellos judíos que habían dicho: consulta a Dios, la palabra, y nosotros obedeceremos, todos ellos dijeron: mentira, Dios no te ha dicho eso. Y no obedecieron y se fueron a Egipto. Hermanos, a veces podemos comportarnos de esa manera. Sí, yo sé que la Biblia dice, pero en mi caso no lo voy a hacer así. Y a veces hasta queremos justificar aquella actitud negativa. En mi caso Dios sabe, en mi caso Dios entiende, por eso voy a hacer esto. Eso, si va contra la palabra, no tiene justificación. Dios no justifica el pecado, nunca, nunca. Por eso fue que Dios no nos mandó directamente al cielo. Él pudo haber dicho: ya pecaron esto, ya me desobedecieron, pero voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Y vénganse conmigo, que yo aquí los quiero tener. No, Dios no pasa por alto el pecado. ¿Qué hizo Dios? La segunda persona de la Trinidad se encarnó y pagó por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso Jesús sufrió mi muerte, porque Dios no va en contra de su naturaleza, Dios no va en contra de su carácter, siempre actúa en base a su palabra, siempre. Hermanos, la palabra de Dios siempre se cumple, porque la palabra de Dios es la verdad, tal como dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, la esencia de tu palabra es verdad. Si usted y yo permanecemos en la palabra y obedecemos la palabra, entonces estamos caminando en la verdad. Pero si no es así, estamos viviendo en el engaño. En vez de hacer lo justo, vamos a hacer lo injusto. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido cautivada entonces por el pecado y no por la palabra de Dios. Y yo puedo confundirme tan fácilmente y puedo terminar haciendo cosas insensatas, justificándolas en mi mente. Por eso, hermanos, es que tenemos serios problemas hoy en día. Voy a hablar en las iglesias sin distingo denominacional. Creyentes complicándose la vida, hasta con la ley a veces. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, porque no estamos oyendo la voz de Dios, sino que estoy oyendo mi propia voz. Y eso no funciona bien. Como los judíos con Jeremías: mentira, no te vamos a hacer caso. Y no hicieron caso. Y Dios es tan caballeroso que respeta nuestras decisiones, pero nos advierte que vamos a sufrir las consecuencias, tal como nos relata Hebreos capítulo 3 versos 15 en adelante. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, porque es el riesgo que corremos cuando oímos pero no obedecemos la palabra del Señor. El corazón tiende a insensibilizarse. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado? ¿Cuántos años, hermanos? 40 años dice Dios que estuvo disgustado con esa generación que salió de Egipto. Mire, eso me parece a mí bastante tiempo. Porque era una generación rebelde. Y no es con palabras de crítica, ¿verdad? Sino lo que dice la palabra y como una advertencia para mí y para usted. 40 años Dios disgustado con aquella generación. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y usted recuerda el momento cuando ellos estaban ya para entrar a la tierra prometida. Son enviados 12 espías a reconocer la tierra. Y llegan. Dos de ellos, Josué y Caleb, dicen: hermanos, vamos, conquistemos esa tierra. Dios está con nosotros. Pero 10 de ellos, desatendiendo la promesa de Dios de que Él les iba a dar aquella tierra, ignorando las maravillas que Dios había hecho en Egipto y en el desierto, aquellos dijeron: no, no se puede. Es que miren, ahí hay gigantes y nosotros les parecemos insectos a ellos, nos van a aplastar. Ese es un suicidio masivo. Y la gente, por eso le digo, cuidado con los noticieros, la gente es más propensa a oír y creer lo malo que lo bueno. Y la gente se puso a llorar, estaban chillando y querían matar a los que decían sí vamos, y dijeron no vamos, y ahí hubo democracia, y dijeron no vamos. ¿Y qué hacía Moisés ahí? No los podía obligar, Dios quería que fueran, pero la mayoría dijo no. Nuevamente Dios respetando. Dios habla con Moisés y dice: bueno, se va a hacer lo que ellos dicen. Ay, hermanos, cuando Dios dice eso, son malas noticias. Cuando Dios dice: yo quiero que hagas tal cosa, pero si insistís en eso, entonces se va a hacer como vos decís. ¡Ay! Y Dios dice: mira, 40 días inspeccionando la tierra, 1 año por día va a ser. Van a andar turisteando en el desierto 40 años por rebeldes, porque no han confiado en mi palabra. Y entonces Moisés va donde ellos y les dice: señores, dice Dios que Él les va a obedecer a ustedes. Se va a hacer como ustedes dicen. No vamos a entrar, pero esta demora nos va a costar 40 años. Cuando oyeron eso, dijeron: ¿cómo es posible? No, hombre, no, ahorita vamos a ir a pelear. Antes no, ahora sí. ¿Cómo es eso? Y dice Moisés: no vayan porque Dios no va con nosotros. No, ¿cómo no? ¡Ey! Vamos a pelear. Y van a pelear cuando Dios a través de Moisés les estaba diciendo que no. Y fueron derrotados. Y la palabra de Dios ahí sí se cumplió. 40 años en el desierto.
por la desobediencia. Hermanos, la desobediencia se paga cara. Siempre se paga la desobediencia. Pero qué lindo es saber que Dios habita en mí, habita en usted por su Santo Espíritu. Nos ha dado su palabra para que conozcamos su verdad, para que seamos sabios, en buen salvadoreño, vivos, para que hagamos lo correcto, lo que agrada al Señor. Y entonces, hermanos, tenemos esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero si no queremos oír la voz de Dios, Dios va a respetar eso, pero vamos a sufrir las consecuencias. Dios habla. Que nuestra actitud sea: habla, Señor, porque tu siervo oye. Vamos a orar. Señor, qué lindo es oír tu voz, deleitarnos en tu palabra, en obedecerte, en permitir ser guiados por tu Santo Espíritu. Gracias porque siendo nosotros tan pequeñitos en este vasto universo, en toda esta creación, tú has puesto tus ojos en nosotros y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, porque te importamos. Nos has dado el perdón, la salvación, nos has recibido como miembros de tu familia, pero nos has dado tu gloriosa presencia y tu palabra para que te conozcamos y vivamos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias. Que esa gratitud la demostremos por oírte, por obedecerte. En esa actitud de oración, si alguna persona presente o pendiente de la transmisión a estas alturas no ha tenido un encuentro personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, le invitamos para que este día, en arrepentimiento, le abra su corazón al Señor Jesucristo y lo reciba como su Rey, su Salvador, su Señor, porque Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere darle vida eterna, pero solamente lo va a hacer si usted toma la decisión, porque Dios respeta nuestras decisiones. Así que si alguien dice: sí, yo tengo interés, yo reconozco que necesito al Señor Jesús en mi vida, dígale las siguientes palabras: Señor Jesús, me doy cuenta que he pecado contra ti de muchas maneras y que mis pecados me han separado de ti, pero también reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz, pagaste por mis pecados. Gracias. Y en este momento te abro mi corazón y te recibo, me rindo ante ti, aceptándote como el Señor y el Salvador de mi vida. Ven a mi corazón una vez y para siempre. Gracias por haberlo hecho, Señor Jesucristo. Amén y amén. Si alguien de los presentes o alguien en la transmisión tomó esta decisión o tiene interés, por favor comuníquese con esta amada iglesia para poder darle una palabra de consejo y una palabra de ánimo también. Queridos hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo.